Amén, buenas noches, Dios les bendice, bienvenidos una vez más a este miércoles a la transmisión, bienvenidos, Dios les bendice, esperemos que estén bien y declaramos en el nombre de Jesús que vienen esas bendiciones, amén, en el nombre de Jesús, así que vamos a iniciar, vamos a alabar al Señor, Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, así que en tu casa, en tu hogar, ponte cómodo, alaba al Señor,
como si nadie te mirara, tú en tu lugar, tú, es una conexión, es una comunión contigo y con el Señor nada más, amén. Así que ahí en tu lugar vamos a orar, dile gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, tú eres grande, Padre, tú eres fuerte, tú eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, tu unción preciosa, Señor, aquí con nosotros, Padre, declaramos a tu Espíritu Santo, Señor, viene a este lugar, Señor, a la casa, Señor, de cada familia, de cada persona que está viendo esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, tu sangre preciosa, Señor, en este lugar. Declaramos, Señor, tu presencia, Señor. Declaramos que somos libres, Señor. Y declaramos, Señor, que somos el eco, Señor, de tu voz, Señor, en cada lugar donde estamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres Rey de Reyes, Señor. Y juntos, Señor, hoy cantamos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Así que vamos a iniciar al Señor y vamos a alabar y vamos a exaltar su nombre. Amén. Y vamos a declarar y vamos a decir. Dile. Somos perdonados. Cantamos. Dile. Cantamos tu redención con fuego en el corazón. Con fuego en el corazón. Nada nos detiene, dile. Nada nos detiene. Vencemos. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Dile, somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, dile, nada nos detiene. Vencemos la oscuridad con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Dile, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, dile, resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, nada nos detiene. Vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, dile, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Dile, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Dile, hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos.
una generación que canta tu gracia. Dile al Señor, tú eres aquel en que nos movemos, tú eres la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir exaltando al Rey de Reyes, el único que se merece toda esta adoración y toda esta alabanza. Así que vamos a declarar y vamos a decirle: cuando oscurece, el miedo crece, dile, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Vamos a declarar: cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cada etapa, en cada etapa tú me recuerdas, dile, tus promesas a mí. No hay quien te tenga, dile, no hay quien te tenga lo que te empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco de tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Dile, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Vamos a declarar el nombre de Jesús, dile, vamos a decirle: cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Vamos a declarar cuando oscurece, dile. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás. Tu amor
Vamos a orar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el nombre de Jesús. Amén. Así que en tu lugar, dispón tu corazón al Señor. Declaramos, Señor, tu presencia, Señor, en cada lugar, Señor. Declaramos tu misericordia, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos renuevas, Señor. Te adoramos, mi Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, Señor. Renuévame, Señor. Pon tu corazón, Señor, en mí, Padre. Y pon en mí tu corazón.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Una vez más dile, necesita más de ti. Sigue adorando al Señor en el nombre de Jesús. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. Dile, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad enthronado está. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Y santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy. Dile, tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Dile al Señor, tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. ¿Y quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad, majestad enthronado estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy, maravillado, maravillado
declaramos tu presencia, Señor. Te adoramos, mi Señor. Declaramos tu presencia, Señor, en este lugar. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos me viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste para siempre. Vamos a declarar el nombre de Jesús, vamos a decir: y gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú, para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No vete a perder. Vamos a declarar que entregaste en mi lugar. Vamos a declarar: gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria y gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Vamos a declarar al Señor: al tercer amanecer todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre al Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y a la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la cruz. Dile: Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Y el Señor: y gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, dile: Rey de Reyes, nadie hay como tú. Una vez más, dile: Rey, y Rey de Reyes, nadie hay
noches. Estamos conectados vía Facebook, CCM Navajoa. Qué bueno, iglesia, que se toman el tiempo. Yo creo que ahorita lo que sobra es tiempo. Cosa curiosa, antes no había, ahora sobra. Pero bueno, Dios nos enseña. Qué bueno que están todos conectados. Declaro cielos abiertos sobre cada persona, cada familia que está conectada ahorita en estos momentos. Y déjame decirte que te tengo una buena noticia. Bueno, Dios siempre trae buenas noticias. Y la buena noticia de hoy es que hacía muchos años que no teníamos una Semana Santa. Porque eran parrandas, fiestas, vicios, excesos, accidentes, muertes. Por primera vez en muchos años tendremos una Semana Santa, donde vamos a tener tiempo para la familia, para orar, para ayunar, para meditar en el nacimiento, vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Dios no pide una Semana Santa, Dios está pidiendo una vida santa. Y yo creo que este es el principio para hacer cambios. Cada vez los tiempos son más difíciles, duros, nada que nos asuste, ya todo está escrito, iglesia. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y 3, 4, 5 sermones atrás hemos tocado las señales de Mateo 24, los tiempos, y yo creo que son tiempos de buscar, son tiempos de identificar las señales, son tiempos de atender a la voz del Señor. Y yo creo que mucha gente coincidimos que esta es una gran oportunidad de la gran misericordia de Dios para toda la humanidad. Entonces, vamos a ver la escritura, Romanos capítulo 4, verso 6. Dice, de cómo también David habla de la bienaventuranza del hombre, dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Lo que está narrando aquí la escritura es que está citando una escritura del Antiguo Testamento donde David habla de la felicidad. Hablar de bienaventuranza es hablar de felicidad, una felicidad extrema. Y habla de la felicidad de aquellos que sin hacer nada para merecerlo, Dios los declara inocentes por confiar en Él. Así lo dice la Biblia. Entonces hay una felicidad en aquellos a los que Dios perdona, aquellos de los cuales Dios se ha olvidado de su pecado. Hay una felicidad en las personas a los que Dios les perdona todo lo malo que hemos hecho. Y esta felicidad no solamente es para los que creyeron o los que han creído, también es para los que no han creído y ahorita están despertando. Esta promesa era para los judíos, pero también esta promesa nos alcanzó a nosotros, los que no somos judíos. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en Dios, Él nos acepta como hijos. Fíjate qué interesante. Los que confiamos en Dios, cuando alguien confía en Dios, Dios lo acepta como su hijo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial, es que nadie se pierda. ¿Sí sabías eso? La gente dice que qué cruel es Dios, porque se le ocurre construir un infierno para la humanidad. No, Dios no construyó el infierno para la humanidad.
Dios construyó el infierno para Satanás y sus demonios. La voluntad de Dios, dice la palabra, es que nadie se pierda. Que nadie, absolutamente nadie se pierda. Y bueno, recordando un poco el libro de Hebreos, donde habla sobre los héroes de la fe, y habla de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los grandes héroes del Antiguo Testamento que han muerto esperando la venida del Señor Jesucristo. Si tú lees ahí el contexto de Hebreos, es impresionante todo lo que ellos hicieron, la fe tan grande con que ellos vivieron y también murieron creyendo, murieron sin negar su fe en la venida del Señor. Pero dice la palabra que un poco más y el que ha de venir vendrá. Esto es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente. ¿Por qué dice? Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces hay gente que dice, no, ese rollo de Dios es mentira, hace muchos años están anunciando que va a venir y no viene, eso es mentira y no es así. La palabra de Dios es verdad. Dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que confiar, como todas aquellas gente considerados héroes de la fe en el libro de Hebreos, que ellos entregaron sus vidas creyendo hasta el final. Así Dios nos llama a perseverar, familia. El que ha prometido lo cumplirá. Un poco más de tiempo y Él vendrá. Y no es que Él se tarde, dice ahí, no es que el Señor sea lento para cumplir la promesa, como algunos piensan, sino que el Señor está dando tiempo. Tiempo. Dice, es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie se destruya. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de vivir. Entonces, esto es muy importante, iglesia, no desesperen, el Señor viene pronto. Ha habido muchas señales, ha habido muchas cosas que han sucedido el siglo pasado, el antepasado, terremotos, maremotos, los tsunamis, cosas extrañas en el cielo, son señales de que el Señor viene pronto. No desesperes, iglesia, estamos esperando el Señor, así como una esposa espera con ansias al esposo para venir a desposarla. La novia, la iglesia, tiene que estarse preparando, ataviando, tiene que tener su lámpara llena de aceite para que cuando el novio venga, ella pueda recibirlo. Esa novia somos nosotros, la iglesia. Vamos a ver una pequeña historia. Vamos a ver hoy cómo identificar cómo reconocer la misericordia de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Dice, Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas. Y en una de esas oportunidades, dice ahí, tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo, que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Y cuando Naamán se enteró de esto, dice, fue a ver al rey, le contó lo que había dicho la niña, y la historia sigue. Ahorita vamos a estar viendo otros versículos ahí de cómo Naamán viaja a Israel a buscar a Eliseo. Pero esta pequeña historia tiene diversos enfoques. En alguna ocasión ya les compartía algunas áreas del carácter de Naamán que Dios tuvo que sanar. Y si vemos el lado pesado, negativo de esta historia, pues podemos descubrir que Naamán es el prototipo del cristiano, del creyente o no creyente, que
tarde o temprano sus pecados lo alcanza y trae consecuencias, porque la lepra representa el pecado. Entonces esa es una verdad que no podemos negar, es una realidad. Pero esta historia también nos enseña que también es real la misericordia que Dios tiene para nosotros. La misericordia de Dios también nos alcanza. Así como las consecuencias del pecado, de la vida que llevábamos, nos alcanzó, también la misericordia de Dios nos alcanza. Y dice la palabra, esto lo vimos el sermón del domingo, que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Mayor es la misericordia que el juicio, dice la palabra. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Juan 3:17, el Evangelio, dice: porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino ¿para qué? Para salvarla. Dice: el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar. ¿A qué vino Jesús al mundo? A perdonar, a traer vida eterna, a mostrar su misericordia. Jesús no vino al mundo a condenar o a traer juicio. Su segunda venida, Él vendrá a traer juicio sobre las naciones. Pero ya desde hace 2020 años ha venido desarrollándose una serie de oportunidades, advertencias. La primera venida del Señor Jesús fue como el siervo, el esclavo de Dios Padre. Pero la segunda venida vendrá como un guerrero poderoso, en su trono, dice, descenderá sobre una nube, todo ojo le verá, y Él vendrá a rescatar a la novia, a la iglesia, pero también vendrá a derrotar a los que no creyeron en Él, a condenar a los que no creyeron en Él. Pero esa no es la voluntad de Dios, pero lastimosamente vemos como mucha gente no cree o no acepta la salvación de Dios. Nosotros, los que hemos creído, los hijos de Dios, sabemos de la misericordia de Dios, entendemos la misericordia de Dios, pero hay un problema en los cristianos que muchas veces no reconocemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Yo creo que este es un buen tiempo para recapacitar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la capacidad de reconocer su sabiduría. En esta historia vemos cómo la misericordia de nuestro Dios se manifestó grandemente en la vida de una persona, ¿sí? Y este texto nos enseña sobre lo misericordioso que es Dios. La gente está atemorizada, la gente no tiene esperanza, la gente ignora, vive atemorizada, pero es porque no conocen la misericordia de Dios. Vamos a ver la primera enseñanza de esta historia. Primero, ¿qué rescatamos de esta historia de Naamán? Que Dios en su misericordia nos busca. Él busca a la gente, aunque la gente no lo busque a Él. Esa es la misericordia de Dios. Que a pesar de que nadie le busca, o muchos no le buscan, Él está buscando a la humanidad. Vamos a recordar 2 Reyes 5:1. Dice, ahorita lo leímos, lo vamos a volver a leer. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante. El rey lo quería mucho porque Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. Y luego dice, a los sirios iban y lo atacaban, a los israelitas. Y en una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a casa. Esa niña vio la enfermedad de Naamán. Y entonces la niña le dijo a la esposa de Naamán que si su patrón o su amo iba a Israel, a casa del profeta Eliseo, le sanaría. Entonces, ojo, Naamán era de un pueblo llamado Siria, y Siria no era del pueblo de Dios. Es decir, Naamán no era judío, no era del pueblo de Dios. Pero lo maravilloso de esto es que la misericordia de nuestro Dios lo buscó y lo alcanzó. ¡Wow!
la misericordia de Dios buscó a un hombre que no era de su pueblo, lo alcanzó, lo buscó y lo alcanzó. ¿Por qué digo esto? Porque Naamán tenía lepra, pero en su mente no estaba el deseo de buscar a Dios. En la mente de Naamán, en el corazón de Naamán, no estaba el deseo de buscar a Dios, a pesar de su problema de salud. Entonces, el único que podía sanarlo era Dios, porque la lepra en aquel tiempo era incurable. Ahora, aunque en la mente de Naamán no estaba el deseo de buscar a Dios, lo extraordinario, maravilloso de la infinita misericordia es que en la mente de Dios sí estaba sanar a Naamán. Hay muchas cosas que no están en tu mente o en mi mente, pero están en la mente de Dios. Y Él va a buscar la manera de hacernos llegar por su misericordia aquello que necesitamos. Entonces aquí vemos que por medio de una jovencita, una esclava traída de Israel, Dios usó a esa jovencita para hacer llegar la misericordia de Dios a la vida de Naamán. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué? Vamos a ver en la escritura en Isaías 64:7. Para los que están apuntando, no sé si se alcanza a ver bien la pantalla, pero puedes tomar foto o apuntar. A mí no me crea nada. Isaías 64:7 dice: no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte. ¿Para qué? Para apoyarse en ti. Por lo cual dice: escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, dice Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, ¿qué dice? Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera. Dice Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Hay un problema en la humanidad, que no hay quien invoque el nombre de Dios. No hay quien se apoye en él. No hay quien lo busque. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, los deja marchitar en poder de sus maldades. Sin embargo, en el verso 8 y 9, dice Isaías que Isaías está apelando a la misericordia de Dios. Le está diciendo en el verso 9, no te enojes, Jehová, no te acuerdes de la iniquidad, somos tu pueblo, somos tus hijos. Porque Isaías tenía perfectamente bien claro que la misericordia de Dios es mayor que el juicio. Pero hay un problema. La humanidad, hasta esta fecha, la humanidad hasta fines de año pasado estaba dormida. No invocaba el nombre de Dios, no se apoyaba en Dios. ¿Y qué pasó? La epidemia creció. ¿Y qué pasó? El temor creció. ¿Y qué pasa ahora? Todo el mundo está de rodillas. Las naciones están de rodillas. Los gobernantes están de rodillas. ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué significa esto? Que así como Naamán no buscó a Dios, Naamán no oraba a Dios, Naamán estaba lejos de Dios, pero la misericordia y el amor del Padre llegó hasta él. Lo buscó, lo alcanzó y lo bendijo. Así hoy en día la misericordia de Dios nos está alcanzando. Así hoy en día la misericordia de Dios está rodeándonos. Muchos de nosotros vivíamos nuestra vida sin pensar en Dios, sin buscarlo, sin reconocer nuestra necesidad de ser salvos. Como mucha gente hoy en día está en la misma situación. Ahora mucho más que antes piensan en Él. Antes no pensaban en Dios, antes no invocaban a Dios, antes no se apoyaban en Dios. Ahora muchos que no creían, ahora creen. Muchos que no invocaban el nombre de Dios, ahora lo están invocando. Y eso es para darle gloria al Señor. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, familia. Todo obra para bien. Dice el Salmo 10, verso 4. Dice, el malo
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen vientos, vienen tempestades, vienen epidemias, vienen amenazas, y entonces esa altivez, esa maldad es quebrantada, es lavada por la sangre de Cristo, es perdonada y es restaurada la vida de los que antes no creían. Entonces, recordando lo que decía al principio, que la voluntad del Señor es que nadie se pierda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ni un ser humano se vaya al infierno. Ahora, por medio de alguien, si tú recuerdas, la misericordia nos alcanzó. En el caso de Naamán, la misericordia de Dios fue a través de una niña judía. Tal vez en tu caso o en el mío, un compañero de trabajo, quizá fue un familiar o el vecino. Dios usó a alguien para que lo encontráramos. Pero en realidad, nosotros no encontramos a Dios. Él no está perdido. Él nos encontró a nosotros. Él se dejó encontrar por nosotros. Esa es la misericordia de Dios, porque ni siquiera lo estábamos buscando. Ni siquiera, la humanidad ni siquiera lo estaba buscando. La humanidad no tenía en mente buscar a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él busca, se deja encontrar. Esa es la misericordia de Dios. Y mucha gente hoy en día está abrazando esa oportunidad que antes no podía ver, no podía tener, pero ahora la luz de Dios les alumbra y pueden entender que es la misericordia de Dios llegando a sus vidas. Romanos 10:20 dice, después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Dice, me encontrarán aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Estoy leyendo una Biblia de lenguaje sencillo, por eso está tan claro. O sea, Dios dijo, me encontraron aquellos que no me buscaban. Me encontraron aquellos que no me buscaban. Ni siquiera les pasaba por su mente buscar a Dios. Y luego dice, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. ¿Cómo le llamamos a eso? Misericordia. La misericordia de Dios en acción, alcanzando, encontrando o dejándose encontrar por aquel que ni lo procuraba y ni siquiera pensaba en él. Wow, es impresionante esto. Entonces, quizá nunca nadie de nosotros pensó que estaríamos en los caminos del Señor. Pero los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros, son más altos que los nuestros. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Y aquí estamos en el camino. Amén. Número 2, la misericordia de Dios nos alcanza aún cuando estamos en ignorancia o cuando en soberbia nos alejamos de Él. Volvemos a la historia de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Dice, así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. 10. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría la lepra. En el 12 dice, los ríos de Habana y Farfar, que están en Damasco, son mejores que los de Israel. No podría bañarme en ellos y sanarme. Así que se fue de ahí muy enojado. Muy enojado. Dice, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, usted lo habría hecho. Con más razón, debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. 14. Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida, dice, su piel quedó sana y suave como la de un niño. Amén. Entonces, fíjate qué interesante aquí. Naamán tenía un problema de orgullo.
soberbia. Naamán era un hombre muy estructurado. Naamán era un hombre que pensaba que las cosas se tenían que hacer así como él pensaba y así como él decía. Demasiado estructurado. Pero también tenía un problema. Era orgulloso. Y dijo, pues ¿cómo? Me está mandando a bañarme al río Jordán. No, huele re feo. Allá en Damasco, de donde yo vengo, hay 2 ríos mejores que ese. Entonces, es impresionante esto. Porque mira, si lo aplicamos a lo que estamos viviendo hoy en día, vamos a sincerarnos. No, lo que aquí se habla, aquí se queda. Ahí lo me mandan al WhatsApp personal. ¿Cuántas recetas, cuántos remedios has probado hoy para que no te pegue el coronavirus? ¿Cuántos remedios, cuántas recetas te han pasado? ¿O has visto ahí en el Facebook o en WhatsApp? Que limón con agua caliente, que gárgaras de agua con sal, que carbonato con esto, que tomar agua cada tanto, que tomar mucho café y no, hombre, tantas cosas. ¿Cuántos has probado? O hay gente que dice que no ha probado nada y dice, no, yo quiero que el gobierno invente una vacuna y me pongan una vacuna. Híjole. Entonces la situación de Naamán se parece a la situación de mucha gente hoy en día. El profeta Eliseo, el hombre de Dios, mandó a Naamán a lavarse 7 veces en el río Jordán. A nosotros nos están mandando a lavarnos las manos cada rato. Cada que sales a la calle, cada que vas al abarrote, al súper, o vienes del trabajo, ¿no? Hay gente que con una manguera, con agua y cloro afuera lo bañan de la casa. A Naamán lo mandaron a bañarse 7 veces al río Jordán. Estaba muy enojado, de tanto enojo parecía Naamán. Con soberbia dijo, allá en Damasco hay mejores ríos que este. Muy enojado, lleno de soberbia, pero también lleno de lepra. A veces el orgullo no nos deja sanar, o el orgullo no nos deja ver la oportunidad que Dios nos está presentando. ¿Cuánta gente, al igual que Naamán, se ha alejado, enojada de los caminos de Dios por alguna situación en su vida? Me he encontrado con personas que me dicen, yo no creo en Dios, pastor. A ver, le digo, o no crees en Dios, o estás enojado con Dios. Una cosa es no creer en Dios y otra es estar enojado con Dios. Entonces, hay gente que en alguna etapa de su vida se sintieron decepcionadas por Dios, se apartan de su iglesia, se apartan molestos con sus pastores, con sus hermanos, resentidos, molestos, llenos de enojo, pero pues, también llenos de amargura. Y la amargura es el símbolo de la lepra. Entonces, aquí vemos lo maravilloso en esta historia, porque ¿qué fue lo que hizo que Naamán recapacitara? El remedio que el profeta Eliseo le estaba dando. ¿Qué provocó que Naamán cambiara de actitud y que probara el remedio que el profeta Eliseo le estaba dando? ¿Qué? La actitud de las personas que estaban a su alrededor. Fíjate qué interesante. ¿Sí? Vemos a personas, los sirvientes de Naamán, se le acercaron y le hicieron entender el error que estaba cometiendo al irse con esa actitud equivocada. Y vemos nuevamente la misericordia de Dios actuando en la vida de una persona a través de otras personas para no dejarlo irse enfermo. De la misma manera, la iglesia, nosotros, no tenemos que dejar que nadie se quede sin conocer la misericordia de Dios. Este es un buen tiempo, iglesia, para acercarnos, para ser compasivos con la gente. Bueno, hay mucha necesidad, hay gente que se quedó sin trabajo. Tú tienes que ver entre tus vecinos, entre tus familiares.
Yo he preguntado en la iglesia, alguien está necesitado, para buscar la manera de ayudarle. Pero lo más importante es que la gente necesita conocer, necesitamos convencerlos de la misericordia de Dios. Es un tiempo de acercarnos con el que no tiene fe, con el que está apartado del camino, y ser compasivos con ellos. Eso es muy importante. Los siervos de Naamán le decían: ¿qué te cuesta hacer lo que el profeta te ha pedido? ¿Qué te cuesta obedecer? ¿Qué te cuesta lavarte las manos? Haz de cuenta. ¿Qué te cuesta bañarte cada vez que llegues de la calle? Cambiarte de ropa, cambiarte de zapatos. ¿Qué te cuesta quedarte en casa resguardado? ¿Qué te cuesta? Entonces mucha gente se ha apartado de la iglesia, de Dios, ha dejado los caminos, molesto, alguien lo hizo sentir mal. O puede haber alguien ahorita que le reclama a Dios por no haber una cura, un remedio para este virus, cuando a lo mejor ya Dios envió el remedio, unas simples gárgaras de agua y sal, beber agua tibia con limón. O sea, lo más importante sobre todo esto es buscar la misericordia de Dios. Tenemos que enseñarle a la gente que el mejor remedio, la mejor protección, el mejor antivirus es buscar en la presencia la misericordia de nuestro Dios. Es impresionante. Ahora, ve la humildad con que Dios trata a su pueblo. En Miqueas 6:1, Miqueas le está anunciando al pueblo, dice: israelitas, prestemos atención, nuestro Dios tiene un pleito con nosotros. Ándale, va a haber detalle, dice alguien por ahí. Dice, y ahora mismo está presentando su acusación. Esto es lo que Dios nos dice: pueblo mío, dice Dios, tengo una queja contra ti y espero que te defiendas. Llama como testigos a tu favor a las montañas, a las colinas, pídeles que escuchen tu defensa. Pero antes, dice Dios, quiero que me digas, ¿en qué te he perjudicado? ¿En qué te he ofendido? Recuerda, verso 4, que yo te di libertad, yo fui quien te sacó de Egipto, país donde eras esclavo. Yo envié a Moisés, Aarón y María para que te sacaran de ahí. Fíjate bien, Dios está diciendo: ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? ¿Por qué te alejas de mí? Iglesia mía, hijo mío, dice Dios, ¿qué te he hecho? ¿Por qué estás tan molesto conmigo? Entonces, ¿qué pregunta tan más impactante? Dios, el creador del universo, abriendo su corazón de padre y diciéndole: mi hijo, ¿pero por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué estás tan alejado de mí? Conviértete a mí, ve, yo tengo para ti el remedio. Él nos pregunta: ¿qué nos ha hecho? ¿En qué te dañé para que no me busques? ¿Qué mal viste en mí, dice Dios, para que no me sigas, para que no ores, para que no leas mi palabra, para que no me adores, para que ya no me sirvas, para que ya no te congregues? Bueno, ahorita nos congregamos por Facebook, ¿verdad? Cosa curiosa, hace 10, 15 años había pastores que decían: el Facebook es del diablo. Y ahora dicen: por favor, conéctense por Facebook. Dios es bueno. Entonces, en su gran misericordia, Dios, ¿qué hace? Manda personas. Están haciendo reír aquí. Mandan personas a buscarnos. O por medio de una circunstancia, Dios trae esa circunstancia, o a través de esa circunstancia quiere que escuchemos un mensaje. Entonces, no es casualidad esas personas que te dicen todos los días: oye, escucha la palabra, mira, conéctate, papá, mamá, tío, abuelo, hermano, escucha el sermón en línea. Mira, antes decías que te daba vergüenza ir a la iglesia, pues ahora conéctate, ¿verdad? Y escucha el mensaje, ponle atención a Dios. Entonces, tienes que reconocer la misericordia de Dios
para tu vida en estos momentos, tocando la puerta del corazón de mucha gente. Por eso es importante que compartas. Cada vez que te conectas, comparte. Hay gente que está necesitada de una palabra de aliento, de esperanza, de misericordia. Hay una canción muy bonita que se llama Cuerdas de Amor. No me la sé y no la voy a cantar porque me regaña mi hijo. Pero Dios usa cuerdas de amor para atraernos a sus caminos. Dios usa circunstancias para advertirnos, para atraernos. Igual hay personas o hay circunstancias que son cuerdas de amor, redes de amor que Dios está poniendo sobre mí en su misericordia, alcanzándonos por medio de personas, por medio de un pastor, de una persona, aunque dices que te molesta, a través de las redes sociales, a través de, ahorita hay una epidemia en el mundo, son lazos, son cuerdas de amor de parte de nuestro Dios en su misericordia, diciendo: hey, yo soy la respuesta para tu vida. Amén. Entonces, esto lo vimos el domingo o el miércoles pasado, que así como un padre y una madre en lo natural hace que su hijo sienta hambre por algo nutritivo, con Jacinto Paquetas y Remigio de la Vara, así Dios también él envía cuerdas de amor, lazos, circunstancias, personas, para que la gente vuelva a sus brazos, vuelva a acercarse y confiar en Él. Oseas capítulo 11, verso 4. Dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, que dice, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas, como si fueran como niños de pecho, me incliné a ellos para darles de comer. A mí me encantó esta escritura, es una Biblia Dios habla hoy. Dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje, los acerqué a mi mejilla, como si fueran niños de pecho, me incliné para darles de comer. Esa es la misericordia de Dios. Mira, el amor de una madre, aunque el plebe sea berrinchudo, llorón, caprichudo, ¿verdad? La mamá va y le da pecho al bebé, llorón, pero ahí va la mamá. Es la misericordia de Dios. Así es la misericordia de Dios. Que por más batallosos que seamos, bueno, aquí no somos batallosos, creo que, no estamos batallosos. No voy a decir nada porque ahora están conectados de todos lados. Entonces, en la luna hay gente batallosa. Entonces, dice el Señor: no le hace así, los quiero, ¿quién los quiere a ellos? Dice, y los acerca a la mejilla y se inclina para darnos pecho. Wow, esa es la misericordia de Dios. Número 3. La misericordia de Dios se manifiesta amando y ayudando a nuestro prójimo. Bien, es lo que leíamos ahorita en el verso 13 de 2 de Reyes 5. Dice: pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted lo hubiera hecho? Dice: con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Naamán fue y se metió 7 veces y luego salió limpio. Ok, entonces, a pesar de que Naamán se había ido lleno de enojo y soberbia, cuando el amor de sus sirvientes, porque lo amaban, lo convencieron de un bien, ese es amor, esa es misericordia, cuando eso sucedió, Naamán recapacitó y se humilló para ir a lavarse en el río Jordán. ¿Y qué pasó después de 7 veces que se bañó en el río? Sanó de su lepra. Esa es la maravillosa misericordia de Dios. Ahora, vamos a pisar callos. ¿Qué hubieras hecho tú con Naamán? Que a ti te hubiera tocado discipular a Naamán. Uy, yo tengo varios Naamanes aquí en el discipulado. Bueno, ya no. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Todos tenemos un Naamán cerca. ¿Sí? Todos tenemos un Naamán cerca. ¿Qué hubieras dicho? No, pues ya no.
no, pues ya es tarde, perdiste la oportunidad. Eso te pasa, Naamán, por soberbio, para que se te quite. Ahora te vas a quedar así, leproso. ¿Qué hubieras hecho con Naamán? Todos tenemos un Naamán cerca, en la familia, en la iglesia, o lo vemos en las redes sociales. Me impresionó un reportero que andaba, no sé en qué playa, la verdad, pero era en una playa, y había mucha gente ahí, y llegó la autoridad, estaba un reportero grabando ahí. Llegó la policía a regañarlos, pues, a llamarles la atención. Es frustrante y a la vez triste ver cómo las personas se enojaron con la autoridad, ofendieron a los policías, porque les estaban diciendo, váyanse a sus casas, se están arriesgando aquí. Y la gente decía, no, yo ya me bañé y si me muero de coronavirus, pues de algo me tengo que morir. Híjole, qué frustrante ver esa actitud de la gente. Bueno, así como a Naamán, tenemos que ser pacientes, tolerantes, tenemos que bendecirlos, tenemos que estar orando para que la misericordia de Dios los alcance. Así como Jesús, nuestro modelo a seguir, tuvo compasión de la gente, así también nosotros tenemos que verlo más que con enojo y con intolerancia, con paciencia, con amor y con misericordia. Mateo 9:36, fíjate lo que le entristeció a Jesús. Dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Wow, me impresionó este versículo. Por eso nuestro Dios es maravilloso. En misericordia, cuando Naamán fue humilde y obedeció, Dios lo sanó. ¿Sabes por qué? Porque la humildad y la obediencia son dos señales que Dios, son dos señales en mí que Dios me ha elegido, que Dios me ha ungido. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces hay dos señales de la unción de Dios en mí, es la humildad y la obediencia. Salmo 105 dice, Dios, no toquen a mis elegidos, ni les hagan daño a mis profetas. No toquen a mis elegidos. Otra Biblia diría, no toquen a mis ungidos. Entonces la palabra elegido significa ungido, y me habla de alguien que tiene el Espíritu Santo. Pero también me habla de una unción sacerdotal. La unción sacerdotal es cuando yo veo con misericordia a la gente y a pesar de que hacen locura y media, mi deseo es reconciliarlos con Dios. Entonces, la unción sacerdotal hoy en día es el amor, es la hermandad en la iglesia, pero también es la misericordia, con el que ni siquiera piensa buscar a Dios. Entonces, mi querido hermano, amigo, hoy tienes que buscar, reconocer y practicar la misericordia de Dios en tu vida. Esa es la mejor protección, es el mejor antídoto contra cualquier virus. Cuando tú haces misericordia, Dios hace misericordia contigo. Amén. Proverbio 2:7 dice, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege ¿a quién? A los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Tal vez alguien se apartó, pero Dios lo está esperando con brazos abiertos. Tal vez alguien se alejó, hablaste mal de tu pastor, de tu iglesia, de tus hermanos. Tal vez prometiste nunca volver a creer en Dios. A lo mejor te atreviste a decir que Dios no existe, pero ¿qué crees? Dios sigue esperando y buscando la oportunidad para enviar su misericordia y sanarte y salvarte. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de volver a estar cerca de nuestro Padre misericordioso. Esa es la voluntad de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento. Lucas 15:20, el hijo pródigo dice, regresa a la casa de su padre
Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. 22. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Wow, el padre, dice, amoroso, fue y lo recibió. Hay una oportunidad. Gente, tú que estás conectado en este momento y por alguna razón estabas molesto, enojado con Dios o alejado, hay una oportunidad para todos ustedes, porque aunque son tiempos duros, tiempos críticos, la palabra dice en Mateo 24 que es solamente el principio, todavía no es el fin. Significa que vendrá otra oportunidad más adelante, pero cada vez serán más duras las pruebas, las oportunidades serán más estrechas. Es como una especie de criba. No sé si alguien conozca cómo criban la piedra del río. Hay unas cribas donde queda la piedra más grande, luego la mediana, luego la chica, luego la pequeña. Es una criba espiritual. Esta es una buena oportunidad, pero vendrán nuevas oportunidades, pero no serán tan fáciles. Amós 8:11, ya lo leímos. Dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviará hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. 12, la gente vagará sin rumbo, de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor. Pero ¿qué dice? No la encontrarán. Tiempos duros. Entonces la misericordia de Dios ha estado en nuestra vida siempre, pero quizás no lo has reconocido. Pero hoy Él te ha hecho comprender que su misericordia está disponible para ti. No la desprecies. Toma esta oportunidad que tienes, que Dios tiene para ti hoy. Eclesiastés 3:15 dice: lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya, y Dios hace que la historia se repita. ¿Qué significa esto? Acuérdate en los días de Noé, después de muchas advertencias, en lo que Noé construía el arca, la gente le decía: estás loco, Noé, y Noé le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque va a venir un diluvio. Y la gente no le creía, se burlaba de ellos, empezó a llover, la puerta del arca se cerró y ahora la gente sí quería subirse, pero la oportunidad se había agotado, la puerta se cerró. Recuerda algo, mi hermano, recuerda algo: el Señor no viene a traer juicio, Él viene a traer salvación. ¿Qué necesitamos? Salmo 51:17 dice que para Dios la mejor ofrenda es la humildad. Lo dice: tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Pasen la alabanza, por favor. Entonces tenemos que confiar en el Señor siempre. Él hará lo mejor para nosotros. Si no estás en el camino de la verdad, te invito a entrar al camino. Si ya estás en el camino, te invito a perseverar. Estamos a tiempo de hacer un inventario de vida, un balance de nuestros pensamientos y actitudes. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? ¿O estás esperando que suceda algo peor para hacerlo? ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás confiado de que no pasa nada? Dice la gente: no he visto a nadie enfermo, nadie se ha muerto a un lado de mí. El orgullo te impide orar. ¿Confías más en tu propia capacidad? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios, siendo de bendición y compasivo para otros que están desorientados y necesitan una palabra de esperanza? ¿O estás cómodo en tu casa porque no te falta nada? Ahí estás protegiéndote. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que Dios tiene un propósito. Dice Deuteronomio 32:11: como el águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar, así Él abrió sus alas, lo agarró y lo cargó con sus plumas. Dios viene como un águila. Y ahí están los polluelos en el nido, están cómodos, pero el Señor está incomodando que salgamos de nuestros parámetros. Son tiempos incómodos, no son tiempos de descanso. Espiritualmente no son tiempos de descanso. A lo mejor estamos en cuarentena del trabajo, de la escuela, pero espiritualmente tenemos que estar velando. No son tiempos de dejar de orar, de relajarte. Son tiempos de despertar en oración
Y el Señor está revoloteando sobre su mirada porque quiere enseñarnos a volar. Tenemos una gran esperanza, hay que usarla, hay que transmitírsela a los que no la tienen. Hebreos 4 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Todo obra para bien, familia. Todo obra para bien. Son tiempos de la gran cosecha. No nos durmamos, no ignores. Es tiempo de volar en el Espíritu con mayor intensidad, hacer la voluntad del Padre. Hay un trono abierto, dice aquí en Hebreos. Hay un trono abierto, un Dios que no duerme, un Espíritu que está listo para darnos la victoria ante cualquier adversidad. Hay un gigante llamado COVID-19, pero ya está vencido en el nombre de Jesús. Está vencido. Y terminamos viendo Salmo 100, dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a terminar adorando al Señor. Vamos a terminar reconociéndolo como el Dios de toda gracia y el Dios de toda misericordia. Gracias, Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, y mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva la esperanza, y la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia, dime, y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando Él es Dios. Su nombre es Cristo. Ya no escucharemos al miedo, escucharemos la voz del cielo. Y la voz del cielo dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La voz del cielo dice que hay un trono, el trono de nuestro Dios amoroso, donde hay misericordia y gracia y bondad para el día de la necesidad. Esa es la voz del cielo que nos alienta a seguir adelante. La voz del cielo que te dice que Dios cuida, Dios protege al que obedece, al obediente, al que entra en arrepentimiento. Dice que Dios reserva su ayuda para la gente íntegra. Él protege a los de conducta intachable. Él cuida los pasos del justo y protege el camino de sus fieles. Declaramos cielos abiertos, Señor. Pronto se termina esta epidemia. Pronto pasa, Señor. Neutraliza, Señor, todo virus que esté lastimando a la humanidad, Señor. Neutralízalo, Padre, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Neutraliza, Padre, ten misericordia de la humanidad. Ten misericordia de los pueblos. Ten misericordia de las naciones, de los estados, de los municipios. Ten misericordia de los ejidos, de las sindicaturas. Ten misericordia, Señor. Mayor es la misericordia que el juicio. Así lo dice tu palabra, Señor. Así lo dice tu palabra. Lo creemos, lo declaramos, lo veremos, Señor. Bendecimos a todas las personas que están ahorita conectadas, hasta sus comunidades, Señor. Bendecimos Navojoa y cada colonia, Guatabampo, Los Mochis, Hermosillo, Tijuana, Obregón, el ejido Tepic, en Sinaloa, Señor, Guasave, Padre, en Sinaloa y todo México. Declaramos una cobertura. La sangre de Cristo tiene poder. Señor, ya no vamos a escuchar el temor, vamos a escuchar tu voz. Padre, consuela a los que han perdido algún familiar, Padre, por causa de esta epidemia. Consuélalos, fortalécelos, Señor. Padre, que tu misericordia sea más grande que el juicio. Glorifica tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ya no escucharemos al miedo. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh,